sobre el libro hemos estado hablando sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios en la serie de estudios que tiene que ver con las cartas de la prisión. Y habíamos comenzado la semana pasada, bueno, ya llevamos 2 semanas, pero la semana pasada estábamos hablando sobre la elección y estábamos haciendo la distinción entre la forma de pensar calvinista, la forma de pensar arminiana, y estábamos introduciendo una idea nueva, que es relativamente nueva, lleva unos cuantos cientos de años, pero es relativamente nueva, que es el molinismo. Y pues si usted no estuvo aquí la semana pasada y quiere averiguar de qué se trata, pues entonces puede ir a la página y ver los videos. Ya habíamos tomado esto para hablar de la elección. Vamos a repasar rapidito para entonces entrar a lo del día de hoy. Cuando empezamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, vamos a empezar del verso 13 en adelante. Del verso 4 en adelante. Dice: segundo escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dijimos que quien hace la elección, quien escoge, es Dios, y que la elección fue hecha desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque tener un Dios que el saber de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo quiere decir que Dios tenía un plan. Y saber que Dios tenía un plan me ayuda a mí en mi vida en saber de que nada de lo que me pase a mí está fuera del alcance de Dios, sino que ya Dios vio todo, y en fin de cuentas ya todo. Mire, no hay nada que pase en nuestra vida que obre para mal. Todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. ¿Por qué? Porque ya el plan está hecho desde antes de la fundación del mundo. Ya esto está establecido. Ya Dios lo hizo y nosotros fuimos escogidos para estar en ese plan, para ser santos y sin mancha. ¿Quién escoge? Dios escoge. Nosotros no escogemos en manera. Hay que dejar esto claro, porque parecerá que estamos yéndonos parecerá un doble discurso. Mira cómo es esto. Tú escoges porque tienes que tú responder al llamado de Dios. Porque si tú no tienes la habilidad de responder al llamado de Dios, entonces Dios no sería amor. ¿Qué clase de amor es ese que se impone a la brava, a la mala? Ahora, tampoco podemos llegar al otro extremo de pensar de que la salvación, nosotros alcanzamos salvación por la buena decisión que tomamos. ¿Ok? Hay una línea bien finita entre lo que es la responsabilidad del hombre y lo que es la salvación, que la Biblia dice la salvación es de Jehová. Nadie se salva cuando quiere o porque quiere. Escuchen, si el Espíritu Santo no llega a su vida y toca su vida, y lo que nosotros en el círculo arminiano llamamos la gracia preveniente, esa gracia como la que dijo Jesús. Jesús dijo: cuando yo haya sido exaltado, ya haya resucitado, atraeré todos los hombres hasta mí. Cuando está predicando el Evangelio, Dios está tocando las vidas para que ellos puedan responder al llamado. Si Dios no hace eso, ninguno de nosotros responderíamos al llamado. ¿Ok? Así que nunca nos podremos gloriar de nuestra salvación, porque aún la decisión que tomamos por Cristo fue influenciada por el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Yo creo que lo que hacemos es aceptar nada más. No escoger, aceptar. Y bueno, creer, en el momento que tú crees, que tú aceptas el sacrificio de Cristo como para ti, como que fue hecho, que lo crees en tu corazón, eso fue todo lo que hiciste. Yo no sé, pero yo nunca he visto un rescatista. O sea, los rescatistas van y rescatan a una persona, se está hundiendo en el mar y van ellos, lo sacan del mar. Yo nunca he visto a algún rescatado gloriarse por ser rescatado. ¿Verdad que no?
No, siempre dan gracias al rescatista. Así es la salvación. Sí, tú tienes que responder al llamado de Dios, pero en fin de cuentas, si Dios no te hubiese tocado, la iniciativa siempre fue de Dios. ¿Ok? Porque para nada la salvación es por obra. Ni aunque sea la más mínima obra, la salvación no es por obras. Entonces, ¿cuándo Dios escoge? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escoge? Para que seamos santos y sin mancha. ¿Qué nos movió a escoger? El amor. Estábamos diciendo la semana pasada en cuanto a la elección que Dios, no podemos mirar a un Dios soberano que es también amoroso, sino de un Dios amoroso que ejerce su soberanía. Y cuando lo vemos de esa manera, porque primero se manifiesta el amor en la misma Trinidad antes de la creación, después se manifiesta la soberanía en lo creado. Así que la pregunta no es cómo amaría un Dios soberano, sino cómo manifestaría su soberanía un Dios amoroso. Y ahí Dios, por ser un Dios tan amoroso, le da la oportunidad al hombre para que elija. ¿Para qué nos predestinó? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Con qué propósito nos escogió? Para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Y le dijimos que esta era una elección corporativa. Todos los que estén en Cristo son elegidos. Son todos los que estén en Cristo. Y lo vamos a seguir viendo a lo largo de los versos bíblicos. En reunir todas las cosas en Cristo. En Él, así mismo tuvimos. Ustedes ven que no es una elección de particulares, es una elección de un grupo. ¿Quién es ese grupo? Todos los que están en Cristo. Todos los que están en Cristo están predestinados a ser iguales, hechos iguales al Hijo. Y aquí tenemos otro ejemplo. También, en Él, también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ok, ahora vamos a seguir, vamos a tomar estos mismos versos y vamos entonces ya a dejarlo de la elección a otro lado. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre la elección? La predestinación. Si no, seguimos para adelante. Vamos a empezar a leer. Del verso 3 en adelante. Vamos a leer esos 14 versos de nuevo. No todos a la vez, no, porque se me fue un revolú. Uno a la vez. ¿Del 3 en adelante? Del 3 en adelante. Estamos hablando del 3. ¿Del que dijo? Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Okay. Vamos a ver cuál es la obra de Cristo. Lo que nos está diciendo, ¿esto está oscuro o soy yo que estoy viendo oscuro? Esto está oscuro, ¿verdad que sí? Me siento como que estoy con un túnel por ahí que no veo bien. Vamos a empezar, ¿cuál es la obra de Cristo revelada en esos versos? Lo primero que Él hizo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con nosotros en Cristo? ¿Qué fue lo primero que Él hizo? ¿De acuerdo a sus versos? Bueno, nos escogió. Nos bendijo. ¿No qué? Os bendigo. Sí, nos bendijo. Pero hay algo que, es que la bendición,
Ok, sigan. Nos bendijo, nos escogió. Nos adoptó. Estoy hablando de la obra final de Cristo. Nos adoptó. Todos sabemos lo que es la adopción, ¿verdad? ¿Sabemos lo que es la adopción? La adopción también nos hizo aceptos en el amado. También nos dio redención, el perdón de pecados. También nos reveló su voluntad, el misterio de su voluntad. Nos dio herencia. Y nos selló con el Espíritu Santo. Estas son las 6 cosas de la obra y herencia que tenemos en Cristo, que recibimos por el sacrificio de Cristo. La adopción, nosotros adoptamos un muchacho. Y la adopción es tomar un hijo ajeno como propio en virtud de un acto jurídico de la adopción, el adoptar, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos de los que resultan de la procreación. Eso es lo que quiere decir en español. Es que nosotros adoptamos un muchacho, lo tomamos como nuestro y no hay diferencia entre ese muchacho que adoptamos y el muchacho que nació de manera natural. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. La diferencia con un hijo natural es que el hijo natural tú no lo escoges. El hijo natural Dios te lo da y acabó. Tú tienes un hijo y Dios te da el hijo que... Y tú querías nene, pero salió nena. Tú querías nena, pero salió nene. Así es como esto funciona. Pero en la adopción implica un escoger. Implica de que Dios hizo algo más allá. Yo no sé. Mire, por ejemplo, la hija mía menor, nosotros no la planificamos. Alicia tenía hasta las cosas esas para no quedar embarazada. Quedó embarazada de todas maneras. ¿Entiendes? Y parece que esta palabra va a parecer fuerte, pero es una imposición. Yo no la pedí, ¿me siguen? Fue una imposición. Sin embargo, Manny fue adoptado. A Manny yo lo planifiqué, yo lo pensé, ¿me siguen? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Dios no nos acepta a nosotros, por eso es que Dios no nos acepta a nosotros porque nos creó. Dios, o sea, nosotros, por eso que los hijos de Dios, todos somos hijos de Dios porque somos hijos de Dios por creación. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son los que han recibido a Jesucristo como Salvador. Por eso Dios no escoge a todo el mundo, porque es una adopción. Dios nos adopta como hijos y nos va a tratar de la misma manera que trata a su hijo. ¿Tiene sentido, verdad? Porque la adopción, tú no puedes hacer distinción entre el muchacho adoptado y el que no es adoptado. Si vas a hacer distinción, mejor no debiste haber tú adoptado. El muchacho que es adoptado tiene los mismos derechos que el muchacho que nace en la casa. Y mira qué bonito es que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Cristo es el Hijo eterno, nosotros somos adoptados y Dios me va a dar con Cristo todas las cosas. De eso es que se trata la adopción. Aceptos. ¿Qué quiere decir eso? Nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Somos su pertenencia. Somos su pertenencia, pero nos aceptó. Dice que nos hizo aceptos. Quiere decir que en otro tiempo no lo éramos. Nos hizo aceptos. ¿Qué es aceptos? ¿Qué es acepto? Si yo le digo a usted, ¿cómo le digo? Por ejemplo, si a su casa llega una persona de la nada, abre la puerta y se sienta en la sala y se pone a ver televisión en su casa. Alguien que llegó de la calle. ¿Qué usted haría? Eso yo no lo acepto. Eso yo no lo acepto. Ahora, si ese hijo, adiós, si ese mismo tipo llega acompañado de su hijo
y se sienta en la sala de la casa y se pone a ver televisión, entonces, por el vínculo que hay entre ese muchacho y mi hijo, ¿qué les hace? Yo lo acepto y yo lo recibo. Quiere decir entonces que nosotros mismos no somos aceptables a Dios. Pero en Cristo nos hizo aceptos. En Filemón, el apóstol Pablo dice, recibe al esclavo Onésimo como me recibirías a mí. Precisamente lo que Dios hizo. Dios nos recibe, nos hizo aceptos en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. Mira qué cosa linda. Tú no te podías acercar ni mira ni a 20 cuadras de Dios. Pero en Cristo soy acepto. En Cristo me puedo sentar en la sala y prender la televisión. La televisión, ¿por qué? Porque hay un vínculo con Cristo. ¿Ok? Redención y perdón de pecados, esto lo hemos discutido en otras ocasiones. Nos redimió, quiere decir que pagó el precio de nuestra libertad del pecado. Y habiendo hecho esto, envió lejos nuestros pecados. Todo eso, perdón de pecado, el perdón quiere decir enviar lejos. Eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que recibimos de Dios por causa de Cristo cuando Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio por mi pecado y Él me hizo acepto en el amado y Él me adoptó gracias a Cristo y cogió todos mis pecados y lo echó lejos. La Biblia dice que Dios va a tomar nuestra maldad y la va a tirar por allá. Además, dice que todos nuestros pecados la tiran en lo profundo del mar. Y todavía hay lugares en la profundidad del mar que el hombre no ha logrado conocer. Así que, mira qué cosa grande Dios ha hecho por nosotros. Nos adoptó, nos recibió como hijos. En haber hecho la adopción, ya soy acepto, porque ya soy parte de la familia. Perdonó mis pecados. Reveló, vamos a buscar ese verso, creo que es el verso que habla de sabiduría e inteligencia. Ok, verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, ese es el placer del propio, el cual había propuesto en sí mismo. El plan es el siguiente. Alguien léame eso, que yo estoy aquí ciego. El plan es el siguiente. Es el A su debido siguiente. tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ese es el mismo verso, pero en la versión nueva traducción viviente. El mismo verso que acabamos de leer, pero en esa traducción, ¿verdad que se entiende mejor? De eso es que se trata. Dios no solamente me perdonó, me hizo acepto en el amado, Él me adoptó, sino que me hizo parte del plan. Y me reveló cuál era el plan que tenía. Y el plan de Dios es poner todas las cosas bajo Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que Dios va a poner todo debajo de Cristo y de nosotros. Cristo como la cabeza, nosotros como el cuerpo, todas las cosas van a estar puestas por debajo de nosotros. Tuvimos herencia. Esa herencia viene en virtud de ser hijos. Vamos a buscar 1 de Pedro 1, 3 y 4. Primero de Pedro, hace calor, ¿verdad que sí? Alguien que me vaya y me baje la airecito, a veces estoy aquí sofocado. Porque abren esa ventana de la gaveta, la cosa del mar. 3 y 4. 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso fue lo que Cristo logró, pues nosotros tenemos una herencia.
pero solamente tenemos esa herencia en virtud de que somos hijos de Dios. No por nuestra fuerza, no porque nosotros podamos hacerlo, sino por lo que Cristo alcanzó en la cruz. Y dice que fuimos sellados, somos llenos del Espíritu Santo. Búsquese Juan 3:34. Juan 3:34. Evangelio según San Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ok, aunque ahí en ese verso, hay versos bíblicos que aunque no están en el contexto que usted los quiere usar, tienen una verdad dentro de ellos. Y en ese verso hay una verdad dentro de ese verso que aunque no es relevante el verso a esto, sí es relevante en el sentido de que encierra una verdad ese verso. Y ese verso dice algo sobre Dios. Y dice, Dios no da su espíritu por medidas. Eso quiere decir que cuando usted viene a Cristo, Dios no le da un poquito del Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu Santo. Dios no le da un chin para que pruebe. Dios le da la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que cualquier persona en la Biblia tuvo dentro de ellos. Usted ve el Pentecostés. Esa gente cuando fueron llenos del Espíritu Santo, esa llenura usted la tiene ya. Porque tiene dos opciones. Si usted no la tiene, usted no es cristiano. Usted no se ha convertido. Porque si se ha convertido, la tiene. Porque fuimos sellados, fuimos llenos con el Espíritu Santo. No hay que buscar segunda llenura, tercera llenura, cuarta llenura, tercera unción, quinta unción, sexta unción. No. Tenemos la unción del Santo y en esa unción nos movemos y somos, y en esa unción no necesitamos que se nos enseñe nada más, dice la Biblia. Somos llenos del Espíritu Santo porque para poder Dios lograr el propósito por el que nos eligió, y dijimos que nos eligió, nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha, necesitamos al Espíritu Santo. Usted no puede convertirse a Cristo sin el Espíritu Santo. Usted no puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero toca la puerta, le convence del pecado. Una vez usted acepta el sacrificio de Cristo, entonces entra a vivir dentro de usted. Y no es un poquito de Espíritu Santo, es todo porque Dios nos da su Espíritu por medio. Ok, ahora sigue diciendo algo bien interesante y dice que nos dio el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Quién sabe lo que son las arras? Una garantía, algo que se da como garantía. Es una garantía, o sea, el Espíritu Santo, si Dios no nos hubiese dado el Espíritu Santo, usted nunca tendría la certeza de que usted es salvo. Porque la Biblia dice que el Espíritu le dice a nuestro Espíritu que somos salvos. Cuando Alicia se me declaró, ella vino donde mí y me trajo un anillo. Y el anillo es las arras de ese matrimonio. Porque esta es la garantía que se van a casar. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que todas las promesas que Dios nos hizo se van a cumplir. Y escúcheme, esto no es algo místico, que usted tiene que sentir algo estrambótico, ni tiene que sentir algo del otro mundo. No, esto se trata solamente de fe, de creer en el sacrificio de Jesucristo, como que ese sacrificio es por mi pecado, por mi maldad. El momento que yo creo que ese sacrificio es por mi pecado, por mi maldad, que fue hecho por mí, en ese instante el Espíritu Santo viene a vivir en mí. Y tú no vas a sentir nada espectacular ese día. O quizás lo sientas, depende. Hay gente que lo siente ese día, hay gente que no. Pero el gozo de la salvación es uno que se sabe, no uno que se siente. Porque la vida te va a traer muchos problemas. Pero ese Espíritu Santo que está en ti te da la garantía de que Dios está contigo. Porque si Él me adoptó, si Él me aceptó, si Él me perdonó, si Él me reveló su misterio, si Él me dio herencia, para después dejarme solo. Pero si Dios no es loco, no, Él hizo todo eso.
y a última hora, para cerrarlo con broche de oro, dije, y te voy a llenar de mi espíritu, porque esa es la garantía de que lo que yo te estoy diciendo es verdad, y de lo que yo te ofrecí es cierto. Amén. Ahora yo quiero que pongamos esto. ¿Cuándo se escribió esta carta? Esta carta se escribió quizás eran los últimos años de Pablo, los años 50 o algo así. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? ¿De dónde? Cárcel. Desde una cárcel. Yo no sé si a usted le vuela la cabeza saber que esto se está diciendo sentado en una cárcel. Y en una cárcel romana. A veces nosotros leemos la Biblia y creemos que este hombre está escribiendo eso desde un palacio, disfrutando de todo lo bueno que tiene la vida que ofrecer. No, este hombre podía estar en esa cárcel y fue más productivo. Yo creo que minuto por minuto fue más productivo en esa cárcel que lo que fue afuera. Porque mira el tesoro que nos dejó. Una persona en la cárcel no estaba pendiente a su situación, sino que estaba pendiente a la herencia de Dios. Y mientras él sabía que tenía el Espíritu adentro, él empezaba a escribir y nos escribió para que cuando nosotros estemos pasando por las cárceles que nos toca pasar a cada uno de nosotros, también tengamos la esperanza de que el Dios que hizo todo esto nos dio la garantía de que el que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. Amén. Así que cuando lea la Biblia, por eso, bueno, mire, usted no tiene que buscar un diccionario bíblico cada vez que vaya a leer la Biblia, ni un comentario bíblico, pero por lo menos averigüe en qué condición, en qué circunstancias se escribió la carta. Porque cuando usted ve esto y está hablando bendito, pues parece un grito de júbilo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, usted pensaría que es un hombre que está pasando por su mejor momento. Pero al contrario, estaba pasando por su peor momento, pero su esperanza no estaba puesta en sus circunstancias, estaba puesta en el Dios que lo llevó. Amén. Amén. Así que yo no sé, eso a mí me revuelve el espíritu por dentro. Ahora bien, espíritu de sabiduría y revelación, así como lo tiene usted en su Biblia, si está leyendo la Reina Valera de 1960. El apóstol Pablo, en los versos 15 en adelante, empieza a hablar de una oración que está haciendo por los efesios. Y le dice, déjame leerlo, léalo a alguien más porque yo tengo la garganta mala y es un caso. Del 15 al... siga leyendo y yo lo detengo. Por esta... Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a ver por ahí. Mira el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento. Entender sería más. Ok. Conocimiento, entender. ¿Qué más? Sabiduría. Conocimiento. ¿Cómo reaccionar tiene más? Porque el conocimiento lo tienen los inteligentes. Pero hay muchos inteligentes que no son sabios. Por ejemplo, hay muchos hombres que son bien inteligentes. Ellos te saben decir la teoría de qué se ve y qué, y te dicen definitivamente, ¿cómo que se llama el tipo que está en una silla de ruedas, que es un físico? Hawking, ¿es que se llama? Sí, Ese hombre es un genio, pero es un necio, porque en su existir no existe Dios. Pero quiere decir, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Se quiere decir entonces que la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento de una manera intrínseca, sino que tú puedes saber mucho y ser muy imprudente. O tú puedes saber algo y saber qué hacer con ese algo que sabes. El sabio entonces no es el que sabe mucho, sino el que sabe qué hacer con lo que sabe. ¿Ok?
Y revelación. Una revelación. Yo tuve una revelación anoche, Carlos. ¿De qué están hablando la Biblia ahí? Revelación, sí me iba a decir. Luego la revelación, dice, en la revelación, en el conocimiento de Él. La revelación es algo que no está en el pensamiento del hombre y es dado por el mismo Señor, por el mismo Dios. Dice, dado revelación, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para uno conocer al Señor. En revelación dice que los misterios pertenecen a Dios, pero lo revelado es lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Revelación. Por eso se oye mucho en este tiempo. Tengo una revelación fresca para la iglesia. Vamos a ver. Tengo una revelación fresca para la iglesia. ¿Usted cree que puede haber una revelación fresca para la iglesia? Porque en realidad revelado quiere decir nuevo. No. ¿Verdad que no? ¿Qué quiere decir revelado entonces? Sacar a la luz. Es algo que se saca a la luz. Sí, porque cuando uno veía anteriormente en la época mía, usted no está joven. Usted vea, tomaba la cama a la vieja y llevaba el rollito, vea, vengo que me revele lo que está ahí. La cosa Tomaba una foto y que vea que no encienda, la cinta del rollo, usted iba y revelaba y salía a la luz ya revelado. Es la cosa. Esa es una buena analogía. Ok, ¿qué se está revelando? ¿Algo nuevo? No, la foto que ya hecho. Esa foto ya está ahí. Pero cuando llegaste acá, hubo un proceso en el que se pudo ver lo que ya estaba ahí. Y eso es revelación. No es nada nuevo porque no hay revelaciones nuevas. La Biblia es nuestra última revelación. Ahora, en el tiempo en que este hombre estaba hablando, no había Biblia. En este tiempo se requería de que la gente tuviese una revelación de Dios. Y entonces venía a través de los líderes de la iglesia, que eran los que formaban la iglesia. ¿Ok? Deben seguir con otro verso porque quiero que entendamos bien el concepto de lo que es la revelación de la sabiduría. Esta es la Reina Valera de 1960. Si usted la lee, Dios habla hoy, dice, pidió a Dios, nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que le conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Es el mismo verso, pero está dicho de otra manera. Y podemos entender un poquito más. Esta es la nueva Biblia, algo ahí, NBLH, usted me averigüe qué es, pero es algo de la nueva versión de los latinos, algo así. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor o en un verdadero conocimiento de Él. ¿Pasó? Ay, Cristo. No me asusten que Dios me da cosas. Ok, entonces la revelación no es algo místico. No es algo místico. En este tiempo Dios tenía que revelarlo a los líderes, a los apóstoles, a los profetas. ¿Por qué? Porque no había Biblia. Pero una vez se terminó la Biblia, una vez la Biblia se cerró, ahí está toda la revelación que usted necesita. Ahora, una cosa es la revelación de Dios, otra cosa es la iluminación. Usted lee un verso bíblico y ese verso bíblico hoy no le dice nada. Pero usted lee, por ejemplo, el contexto cultural de ese verso, lo vuelve y lo lee, y ese verso le dice una cosa distinta. Eso es iluminación. Cuando ese verso toma vida dentro de usted. Y eso solamente se quiere conociendo la palabra, estudiando la palabra. Hay versos que han pasado por su vida y usted quizás ni los entendió en el momento que los leyó. Otro día viene y los lee y los bendice a usted de una manera increíble. Dice, pero Dios mío, yo no me había dado cuenta de esto. Eso es iluminación, no es revelación porque ya está ahí. ¿Sabe cuál es el peligro con revelación? Con esto de la revelación. Es que la gente ha tomado la palabra revelación mal tomada. Entonces lo que hacen es que te empiezan a traer una idea extrabíblica. Y nuestra regla de fe y conducta, la única regla infalible de fe y de conducta que nosotros tenemos es la Biblia.
No es mi opinión, no es la revelación que pueda tener aquel apóstol o aquel otro o aquel otro. No, no, no. La palabra de Dios, la Biblia es la última revelación de Dios para el hombre. Punto y se acabó. Eso no quiere decir que Dios no pueda revelar algo en lo personal. Yo estoy en casa y Dios me inquieta que vaya y le diga a Carlos, Carlos, hay una situación y cuídate, porque Dios me inquietó el corazón a que viniera a hablar contigo. Eso puede pasar, claro que sí. Pero eso no es una revelación que tiene que ver con la doctrina. Pero cuando hay gente que se paran a dictar doctrina, diciendo que es una nueva revelación, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque lo que yo le diga a Carlos no afecta el caminar de la iglesia. Pero lo que otra gente pueda decir puede dañar una congregación completa en el sentido de la pureza de la doctrina de Jesucristo. Y la Biblia dice que si alguien se extravía de la doctrina de Jesucristo, si se extravía, ni siquiera le llamemos bienvenido, que no le llamemos ni hermano. ¿Ok? Quiere decir entonces que la revelación tiene que ver con la comunicación del conocimiento. Dios nos comunica el conocimiento. Y la sabiduría tiene que ver con su uso apropiado en nuestras vidas. Lo que le estábamos diciendo ahorita. Se trata de que nosotros, la sabiduría es saber hacer, saber qué hacer con lo que se tiene. El hombre inteligente, yo lo leí una vez, o dice me lo digo, no sé. Que dice, el hombre inteligente sabe qué decir. El hombre sabio sabe cómo, dónde y cuándo decir. ¿Ok? Y cuando tiene que ver con el conocimiento, aquí estamos entrando entonces de nuevo al contexto bíblico, estamos hablando de conocimiento, pero de las cosas de Dios, de las cosas que Dios estableció. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿A seguir? ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es ese conocimiento? Vamos a ver cuál era la oración del apóstol Pablo. Yo oro a Dios para que ustedes veamos que está ahí. Lo leímos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, hablando nosotros. Hay algo que es la razón por la que él está orando, para que sepan algo. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. El apóstol Pablo lo que le interesaba era que ellos supieran. ¿Dónde está? Para que supieran, ¿dónde está? Porque el conocimiento tiene que ver con saber, no tiene que ver con sentir. Si fuera por el sentir, quizás Pablo ni estuviese escribiendo la carta. Entonces, yo soy un enemigo acérrimo del sentir, porque el sentimiento a mí me ha dado más dolores de cabeza de tantas decisiones equivocadas que he tomado por dejarme llevar por mis emociones, que no, es que el sentir es un caso. Ahora, yo no estoy diciendo que las emociones sean malas, lo que estoy diciendo es que yo no puedo basarme en mis emociones. Él quiere que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó. ¿Qué más dice? ¿Qué más? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Miren, conseguí unos comentarios que me parecieron interesantes. La esperanza, la primera, la esperanza de un llamamiento señala adelante al futuro, significa aquel destino final que Él tenía en mente cuando nos llamó. O sea, el apóstol no está diciendo a los efesios, nos está diciendo a nosotros el Espíritu Santo: yo quiero que ustedes crezcan en este conocimiento, en el conocimiento de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Incluye el hecho de que estaremos con Cristo y que seremos como Él para siempre.
Seremos manifestados al universo como los hijos de Dios y reinaremos con Él como su esposa sin mancha. Esa es la esperanza de cada creyente. Esa es la esperanza de los cristianos. La esperanza de los cristianos no tiene nada que ver con algo terrenal. Tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con las cosas que Dios... La Biblia dice que son cosas que ojo no ha visto, que usted todavía no ha escuchado, que ni siquiera han subido a su corazón. Las cosas que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos? Hay dos formas de verlo. Dicen, hay dos formas posibles, maneras de comprender esto, y ambas están tan llenas de significado que vamos a presentar las dos. Primero, su herencia, los santos son su herencia, y Él los contempla como un tesoro de incomparable valor. Hay una escuela de pensamiento que dice que lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros somos la herencia de Cristo. ¿Ok? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, la herencia de Cristo en los santos? O sea, que nosotros somos la herencia de Cristo. Déjame buscar dónde estaba. Los creyentes son descritos como un pueblo de su propia posesión. Es desde luego una exhibición de su gracia indescriptible que unos viles e indignos pecadores, salvos por medio de Jesucristo, pudiesen jamás llegar a ocupar tal lugar en el corazón de Dios, que se refiere a ellos como su herencia. O sea, nosotros, de acuerdo a esta escuela de pensamiento, nosotros somos la herencia de Dios en Cristo. Y lo que va a hacer es glorificar a Dios por medio de nosotros. Nosotros vamos a ser el motivo en el que Dios recibe gloria, porque usted y yo no merecíamos ir al cielo. Sin embargo, Dios nos amó tanto, su gracia es tan grande, que Él murió por nosotros cuando no lo merecíamos, y ese va a ser el motivo de la gloria de Dios y de la gracia, en que aún los ángeles se maravillan de ver cómo es posible que Dios haya hecho una cosa así. Recuerda que eso Dios no lo hizo por los ángeles. Entonces la segunda es que la herencia significa todo lo que vamos a recibir en Cristo. Que no somos nosotros la herencia, sino que junto con Cristo vamos a recibir todo. O sea, el universo entero estará puesto debajo de Cristo y debajo de la iglesia, porque vamos a tener una unidad completa con Él. ¿Estamos? Y la eficacia del poder de Dios. O sea, Dios fue... vamos a buscar la Biblia, en donde está. En el verso 19 dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto poder usted cree que se requiere para resucitar a Cristo? ¿Cuánto poder usted cree que se necesita para poder resucitar a una persona que está muerta? Era lo que Dios, mira los extremos a donde Dios llegó. Ese mismo poder que Dios utilizó para resucitar a los muertos fue el mismo que utilizó para que nosotros viniéramos a Él. Y lo más bonito todavía, ese mismo poder que resucitó a Cristo, que hizo que viniéramos a Él, es el mismo poder que nos mantiene firmes en Él. Porque eso es otra cosa. Nadie se mantiene en Cristo si no es por gracia. Tú no te salvas por gracia y te mantienes por obras. Tú te salvas por gracia y te mantienes por gracia. Y si tú estás el día de hoy en la iglesia y tú llevas 30 años, 20 años en la iglesia, no fue porque tú eres tan bravo y tan bueno. Fue porque Dios comenzó una obra y el que comenzó la obra la va a terminar.
Entonces, imagínese usted el conocimiento que quiere que nosotros tengamos. Escúcheme, el conocimiento. Y hay gente que se levanta contra el conocimiento y no quieren que la gente estudie y no quieren que la gente eche para adelante la palabra. Mira, hubo un tiempo en que la Iglesia Católica le decía a la gente que no leyeran la Biblia porque volvía loca a la gente. De verdad. Yo no sé, usted estaba testificando eso el otro día. El sacerdote le decía a la gente, no lea eso que te va a volver loco. ¿Por qué? Porque querían interponer, querían despegar al pueblo del conocimiento de la salvación tan grande que Dios efectuó en nosotros. Por eso yo le digo a mis hermanos, estudien la palabra, estudien la Biblia. El cristiano que no estudia la Biblia es un cristiano de tercera. Si usted no estudia la Biblia, es un cristiano que cualquier cosita lo mueve, cualquier cosita lo lleva, cualquier cosita lo trae. Hay muchos cristianos que lo mismo hoy te rezan un Padre Nuestro, que mañana qué sé yo. Lo mismo te citan en el Corán que te citan la Biblia. Lo mismo te hablan de que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, que lo mismo te dicen que el karma es... ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Mezclan la gimnasia con la magnesia y lo que hacen es una melcocha de cosas. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento. Y el apóstol Pablo desde una cárcel le está diciendo a los hermanos, ¿sabe qué? Mi oración para ustedes es que ustedes crezcan en este conocimiento. A mí no me importa que ustedes tienen carro del año, a mí no me importa que ustedes tienen casas nuevas. Yo lo que quiero es que ustedes crezcan en este conocimiento. Porque si usted crece en este conocimiento, usted va a escribir su mejor carta desde su primer momento, como le pasó a él. ¿Entiendes? Es el conocimiento de Dios, es adquirir conocimiento. Lea, estudie, agarre esa palabra, búsquese diccionarios bíblicos, búsquese libros que tengan que ver con los tiempos bíblicos para que usted aprenda de qué se trata. Hermano, ¿para qué vamos a tener una vida de cristiano si no sabemos defender nuestra fe? No lo sabemos defender. Le cerramos la puerta a los testigos de Jehová. Cuando viene alguien, la contestación de, si usted lo ha hecho, no es nada personal. La contestación del cobarde es, la Biblia no es para contender. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el apóstol Pedro nos dice que tenemos que estar listos para cada vez que nos pidan una contestación por nuestra fe. Tenemos que estar en todo tiempo preparados. Te encuentras una persona y si ese era el día que Dios iba a salvar a esa persona a través de ti, por el conocimiento que tú pudiste haber adquirido, y ese día tú le cogiste miedo porque te creías que no sabía lo suficiente. El que no tiene conocimiento nunca va a poder defender su fe. Y me parece a mí curioso, yo no sé si a usted, pero a mí me parece curioso que un hombre en una cárcel romana, que no estamos hablando de la cárcel de allí de Cataño o de la federal allí en ¿cómo que se llama aquello allí? Guaynabo. En Guaynabo, aquello, depende de donde sea, pues si pasan cosas buenas en Guaynabo, pero si pasan cosas malas en Cataño. Pero allí hay acondicionado, cancha. No, yo no estoy hablando de una cárcel así, que una cárcel que le hacía, no solamente estaban presos, le hacían la vida miserable a los presos. Y que un hombre que está en esa condición, su única oración a Dios por los hermanos de Éfeso sea, yo quiero que ustedes crezcan en este conocimiento. Que crezcan en el conocimiento. Amén. Pregunta, comentario. Para el tiempo. ¿Nada? ¿Estamos bien? Ok. Entonces terminamos con eso. Y continuamos la semana que viene. ¿Ya terminamos el capítulo? Sí. Capítulo 1, ¿verdad? Entonces la semana próxima seguimos con el próximo capítulo.